Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. A Adán le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa, comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba en el campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se secan. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Qué importante es el tener ese sentido de ayudarnos unos a otros. Y eso se realiza a través del amor, de poder escuchar las mismas palabras del Maestro, de vivir nuestra fe a través de ese gran regalo de la Iglesia Santa Católica. Y como lo vivimos en la Eucaristía, en esa acción de gracias. Son los regalos del amor de Dios para la humanidad. Y que nosotros podamos descubrir esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Disfrutemos de este hermoso evangelio, de esta segunda multiplicación de los panes, de cómo el Señor hace obras maravillosas que dan dignidad al ser humano. Disfrutemos de este hermoso evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué comer, llama a Jesús a sus discípulos y les dice: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a esos aquí en el desierto? Él les preguntaba: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces, él mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000, y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra, esta generosidad del amor de Dios, que sabe escuchar el corazón, suplir las necesidades, que nos llevan a ver sus grandes bendiciones de amor por la vida. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto algo interesante, y es la segunda multiplicación de los panes. Veremos cómo el Señor Jesús estará en una zona desértica, porque Él no podía entrar a las ciudades, porque ya que Él había hecho unos milagros sobre las personas, el Señor les decía que no lo divulgaran, pero ellos salían contándolo con esa gratitud por la obra que el Señor Jesús hacía. Pues esto no iba a caer bien en las autoridades judías, en los sumos sacerdotes, ancianos, escribas y fariseos. Iba a ser incómodo, y el Señor ya sería amenazado de muerte, aunque algunos intentaban. Por eso el Señor estará en solitario. Veremos que a Él llega mucha gente, y pues ahora el Señor tendrá esta inquietud que se la compartirá a sus discípulos. Siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y si los despide en ayunas, pues en el camino corren el riesgo de desmayarse, porque no era que estuvieran cerca de la ciudad, estaban bastante lejos. Pues sus discípulos le responderán: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a esos aquí en el desierto? Porque eran 4,000. Pues el Señor les preguntará: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Y es así como veremos la providencia del amor de Dios, que Él hará esta acción de gracias. Y estos panes se multiplicarán, como también tenían unos pocos pececillos, y el Señor también los multiplicará. Es ese servicio de amor, de cómo el Señor suple las necesidades, pero sobre todo lo hace a través del amor, de la misericordia, de querer ayudar al pueblo y de ser respuesta no solamente con sus palabras, sino también con sus acciones. Eso es lo importante de nosotros. Nosotros que somos pueblo de Dios, que vivimos esta experiencia de fe a través de la iglesia. ¿Cómo podemos ayudar y servir a los demás?
es algo bien interesante, de llevar esos proyectos en la dignidad de los hijos de Dios, así como el Señor enseña, ayudando a estos hermanos que tenían hambre, que no podían fácilmente comprar algo porque estaban en el desierto. Y miren lo interesante, comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas o 7 canastos. Ahora el Señor siente la tranquilidad de despedir a la gente porque ya ha comido. Qué importante es tener la fe de cómo podemos ayudar y servir a los demás. Me hace recordar este bello texto de los Hechos de los Apóstoles, que de esa primera comunidad que caminaban juntos y se ayudaban a través del amor. Y dice así, en Hechos capítulo 4, verso 32. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón, una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenía ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, campos o casas, lo vendían, traían el importante de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Es tener ese sentido de amor, de colaboración, de ayudar a los demás. Así lo veremos en la vida de los santos, como San Juan Bosco ayudaba a los niños, a los jóvenes, y les enseñaba a través del amor. Y estos jóvenes para ser el futuro del mañana. Santa Teresa de Calcuta, que a los enfermos, ¿cómo los atendía con ese amor? Viendo en ellos el rostro de Cristo. Pues pidámosle al Señor tener ese sentido de conciencia de cómo podemos servir y ayudar a los demás. Es el gran tesoro, esas obras maravillosas que nos dan esa dignidad de hijos amados de Dios. Vamos a unirnos a través de la oración para comprender estos grandes designios del amor de Dios, que no estamos solos, que no caigamos en el negativismo, pensando que todo se ha acabado. No. Tengamos fe para ver que lo imposible se hace posible. Esta obra maravillosa de la multiplicación de los panes, ver la generosidad de Dios, que sabe escuchar el corazón. Y veremos grandes bendiciones en la vida de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das. De poder comprender tu santa voluntad que has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Porque estamos por un sentido de la vida, de amarnos como hermanos a través de ese gran amor de Dios. Y cómo podemos caminar juntos para ayudarnos unos a otros. Quitemos de nosotros el egoísmo, la envidia, y sepamos compartir con los necesitados, ser signo de esperanza a aquellos que sufren ciertas situaciones. No estamos solos. Es orar, pero esa oración se hace acción, que nos lleva a ver grandes bendiciones del amor de Dios. Esa dignidad de hijos, de poder contemplar sus maravillas y ver esas obras maravillosas que Dios sigue escribiendo en la humanidad.
porque nacimos para ver la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué gran labor tenemos de podernos ayudar unos a otros, de ser esas gestiones que nos llevan a la dignidad de hijos de Dios. Por eso, como nos dirá la primera carta de San Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El de poder comprender ese llamado de Dios que nos invita a través de nuestros talentos, de poder ayudarnos unos a otros. No caigamos en el egoísmo, en pensar para sí mismos, porque eso es lo que destruye al ser humano. Pensemos más bien cómo podemos administrar nuestros talentos, caminar juntos, ver las bendiciones del amor de Dios en nuestros hermanos. Bendiciones. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.